Moltes gràcies, president, senyor comissari. Esta es mi última intervención en el plenario como diputado y agradezco poderlo hacer en relación a la aprobación del nuevo programa Horizon Europe, porque sintetiza una idea de Europa y de su futuro que ha regido mi actuación en este mandato. El nuevo Horizon define tres grandes prioridades clave para garantizar mejor futuro a las próximas generaciones: lucha contra el cambio climático, economía digital y salud. Hoy escuchábamos precisamente las palabras emocionadas de Greta Thunberg en la reunión de la Comisión ENVI y lo hemos repetido en este hemiciclo muchas veces. Actuar contra el cambio climático es urgente y necesario, no es una opción. Debemos seguir liderando esta lucha desde la Unión, pasando de palabras a hechos, from word to action. Y en este sentido, desde aquí hemos planteado que el 35% de los fondos del programa sean destinados a actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático, yendo incluso más allá del planteamiento inicial de la Comisión. En segundo lugar, economía digital, para que la Unión siga siendo un polo de atracción de ciencia y conocimiento a nivel mundial. Por ello, Horizon será el mayor programa a nivel mundial dedicado a la investigación y el desarrollo. Para garantizar nuestra independencia, ni podemos ni queremos quedar detrás o en manos de otras potencias como los gigantes asiáticos o los Estados Unidos. Finalmente, la salud. Necesitamos más investigación en salud y dedicaremos una parte importante de los fondos a la lucha contra el cáncer, también el cáncer infantil, pero sin dejar atrás la investigación en enfermedades raras y de salud mental que afectan a miles y millones de europeos. Muito obrigado, comisario, per el trabajo de estos 5 años. Moltes gràcies, senyor president.